Buenas tardes, hermanos. Un saludo a todos. Hoy quiero continuar con nuestro estudio en cuanto al origen de la reforma en Ginebra. ¿Sabía usted que dentro de Ginebra había un equipo de pastores reformados que causaban miedo? Miedo en el sentido no de terror, sino en el aspecto religioso y cultural también. O sea, la reforma afecta a la cultura. Y eso fue desde el principio de la reforma con el gran Juan Calvino. Juan Calvino en 1540, cuando estaba en Ginebra, una de las cosas que hizo, y fue un gran legado de él y algo significativo para la reforma, es crear un equipo de pastores, ¿no? Al cual lo llamó la Compañía de los Pastores de Ginebra. La Compañía de Pastores de Ginebra. Esta Compañía de Pastores de Ginebra tenía, obviamente, ya que se llama pastores, una de sus funciones era eh, proclamar la nueva fe reformada. Porque recuerde, estos son los inicios de la reforma. Ellos, en ese entonces no había lo que se conoce como tenemos, por ejemplo, libros de reformados. Ellos eran los protagonistas de la reforma. Lo más que podían leer ellos eran los escritos de los padres de la iglesia, San Agustín, el principal de todos, gran teólogo, San Agustín, y muchas obras más, eh, pero ellos estaban haciendo la reforma. Por ejemplo, hoy día tenemos libros, tengo libros de muchos teólogos reformados de esa época en adelante. Bueno, ellos no tenían eso, porque ellos son los protagonistas de la reforma. Nosotros estamos leyéndolos a ellos. Ellos son los que pusieron las bases de lo que es la reforma. Usted es presbiteriano, usted es reformado, entonces estamos leyendo, aprendiendo cómo se inició. Si alguien le pregunta a usted, por ejemplo, ¿cómo te hiciste evangélico? ¿Cuál es la base histórica de tu fe? Bueno, aquí estamos aprendiendo. En 1540, entonces, Calvino organizó un grupo de ministros, ¿no? En una iglesia conocida como la Compañía de los Pastores. Esta compañía de pastores se reunían todos los viernes en la mañana para examinar a todos los candidatos que querían ser ministros del Evangelio dentro de la fe reformada. Recuerda, estos son los inicios de la reforma, ¿ok? No había más, eh, diríamos, para aprender la reforma que en Ginebra. Calvino se constituye entonces como una de las personas claves para el inicio de la fe reformada. Entonces, la compañía de pastores ayudaba a entrenar a los jóvenes que querían ser pastores en el aspecto teológico, en el aspecto de cómo llevar una iglesia, ya sea local o internacional. ¿Por qué internacional? Porque venían muchos de Francia, Alemania, Italia, Escocia y los países vecinos más de Europa, ¿no? Aparte, también se les conocía como la Compañía Venerable de los Pastores, porque estos reformados realmente eh, sabían lo que era la fe reformada. Entonces se les conocía la Venerable Compañía de los Pastores. Incluían de 8 a 10 ministros, ¿no? De las iglesias de la ciudad, ¿no? 4 eran profesores de la Academia de Ginebra. 4 de ellos eran profesores de la Academia de Ginebra y los otros 10 o 11 pastores servían en parroquias pequeñas de iglesias en las ciudades, ¿no? Aledañas a la jurisdicción de la ciudad de Ginebra. De 1536 a 1609, ¿no? Más de 130 hombres pertenecieron a la compañía de pastores o a la venerable compañía de pastores de un tiempo o a otro tiempo. Muchos de ellos, de estos ministros que trabajaron junto con Calvino y su sucesor, Teodoro Beza y Simón Goulart, fueron realmente considerados como grandes hombres de la iglesia y teólogos, ¿no? En su propio derecho, ¿no? Y su reputación se extendía más allá de Ginebra, o sea, eran conocidos, ¿no? Los historiadores han estudiado, ¿no? A los más prominentes ministros y teólogos y profesores reformados originales de este tiempo. Uno de los nombres era, por ejemplo, Guillermo Farel, gran amigo de Calvino. Otro era Pierre Viret, otro era Lambert Duné, otro era Antoine de Chandieu, otro era Jean de Serres, otro era Jean Didotati. Pero muchos de estos pastores de Ginebra durante estas 7 décadas, 70 años obviamente, muchos de estos ocuparon
los púlpitos de la ciudad en sus predicaciones, ¿no? Y también sirvieron en sus parroquias particulares. Ellos recibieron atención académica y eh, para ellos siempre eran personas importantes. Nombres como, por ejemplo, Michel Copp, COP, Raymond Chouvet, Jean Tremblay, Charles Perrault, Antoine de la Fey, Gabriel Cousin, Jean Gervaes y Jean Jacquemot. Todos franceses, ¿no? Otros ginebrinos. Afortunadamente, ¿no? Los detalles de todas estas personas y sus vidas y ministerios han sido preservadas. O sea, se conoce la vida de ellos, ¿no? En gran cantidad de materiales durante el siglo XVI. A principios del siglo XVII también se puede encontrar materiales en donde hablan acerca de estos grandes personajes. Em, Se encuentra, por ejemplo, en el registro de la Compañía de Pastores, en el registro del consistorio, del primer consistorio ginebrino, y también en el registro del Concilio Pequeño de Ginebra. Son depósitos de archivos que proveen eh, la vida religiosa, ¿no? Historias ricas, ¿no? En textura de la vida religiosa de esos siglos, ¿no? Especialmente al principio de la Reforma en Ginebra, ¿no? Ofrecen, por ejemplo, eh, excelentes puntos de vista, historia, ellos nos enseñan las dificultades que ellos pasaron, los dilemas y también las demandas que los pastores de Ginebra encontraron durante todo ese tiempo en que ellos estaban desarrollando su ministerio, cuando ellos proclamaban la palabra de Dios y ellos también estaban pastoreando a las congregaciones eh, locales. Esto es muy importante saber, porque eso nos da a entender, ¿no? Cómo estaba constituyéndose la reforma. Si somos reformados, tenemos que saber nuestra historia. Bueno, aquí le estoy diciendo. Otra cosa muy importante es que la estructura práctica de la vida religiosa en la Ginebra protestante fue puesto, ¿no? Durante las primeras décadas siguiendo la revolución política en Ginebra en 1536, ¿no? La ciudad de la iglesia, la iglesia reformada de la ciudad fue codificada por un estatuto legal en lo que se conoce como las ordenanzas eclesiásticas de 1541. ¿No? Esto ayudó a forjar, fue forjado a través de algo, era un debate, una lucha política entre los magistrados y los líderes religiosos, pero sin embargo ayudó a formar la visión teológica, ¿no? De estas décadas del avance de la reforma, ¿no? En la persona o de parte de la persona de Juan Calvino y también del liderazgo de su amigo Teodoro Beza, ¿no? Figuras importantes. Sin Calvino y Beza, realmente la reforma no hubiera avanzado, hubiera muerto tal vez en las primeras décadas, o tal vez ni siquiera hubiera pasado más de los años 1500, para 1600 hubiera desaparecido. Eh, Se puede decir que las ordenanzas eclesiásticas eh, junto con el catecismo de Calvino, recuerden las 373 preguntas para el catecismo de los niños, ¿no? Y también con la visión bíblica de Juan Calvino en sus instituciones que estamos estudiando también, ¿no? Todos ellos en conjunto ayudaron a consolidar la comunidad religiosa fiel de la Reforma en Ginebra, ¿no? En cuanto a doctrina y disciplina, es muy importante. Eh, También nos dice acerca de cómo poco a poco iba cambiando la naturaleza de la conducta social en Ginebra, porque Calvino creía que la fe reformada no solamente era religiosa, sino también política y social. No, hubo cambios, muchos inclusive estuvieron totalmente enojados porque vieron a Calvino como una persona, diríamos, muy autoritaria hasta cierto punto tirano, un pequeño papa lo llamaba. Pero no, en ningún momento vemos al Calvino que él se consideraba así, pero lo que él quería es
disciplinar a la iglesia en el sentido que los ginebrinos y el mundo reformado en general se basa en su moralidad, su ética, basado en las escrituras. O sea, que las escrituras sean el fundamento no solamente de la iglesia, pero también del gobierno, de la escuela, de la cultura, de la educación, del trabajo, ¿no? Entonces, todo es, de ahí sale la cosmovisión original reformada. Esto es muy importante que se tenga en cuenta, ¿no? Después de la muerte de Calvino, él murió en 1564, sus seguidores, los que le vivieron, entonces llevaron a cabo su legado, ¿no? Para entradas del siglo XVII, 1600, entonces ya había llegado eso a Inglaterra, y sabemos que Inglaterra, entonces los ministros anglicanos calvinistas comienzan ya a desarrollar la teología reformada y a predicar. Ellos son los que eventualmente son llamados los puritanos, teólogos anglicanos calvinistas, ¿no? Que probablemente eran personas muy académicas, personas muy leídas, personas que eran de gran influencia y que después los llaman los puritanos como una forma despectiva, porque ellos querían purificar la iglesia de Inglaterra, ¿no? De las influencias episcopales, romanistas, papales. Y bueno, entonces estamos viendo que esto es, ¿no? En una forma breve, ¿no? Todo el equipo pastoral que revolucionó Ginebra, revolucionó la reforma, ¿no? Ellos son los que pusieron las bases para la reforma en Escocia. Cuando Juan Knox en 1559 viaja de Ginebra, gran amigo de Calvino, lo respetaba, amaba mucho a Calvino. Cuando llega a Escocia, entonces él hace la reforma y le piden que elabore una confesión de fe, lo cual lo hace con otros reformados también escoceses, y el Parlamento lo aprueba, ¿no? Aprobando que haciendo legal la religión reformada presbiteriana en Escocia, a la cual llama la verdadera religión. Y esto es algo que hoy en día, por ejemplo, con muchas sectas dirían, pero ¿qué se creen? Son arrogantes. No, no, nada de arrogancia. Es que simplemente ellos lo consideraron así, la verdadera religión, porque era una respuesta al papado. No había otra, diríamos, movimiento. Los bautistas no son reformados, ellos nunca fueron reformados, ellos rechazaron la reforma, ellos crearon su propio grupo, ¿no? Su propio movimiento, totalmente ajeno. Entonces ellos no son parte de la reforma. Eh, Unicitarios y otras sectas más que a partir del siglo XVI o XVII comenzaron a surgir, especialmente en Inglaterra. Cantidad de sectas, es increíble. Pero claramente eran sectas heréticas, sectas que tenían como común el rechazo a las doctrinas reformadas. Y bueno, aquí nos vamos a quedar. Esto que decía de mucho más que avanzar. Luego también ya había hablado acerca de la adoración en la reforma o la reforma en la adoración. Eh, ya lo había puesto, pero también voy a hacer un pequeño, expandir un poco más en referente a la reforma de la adoración en el próximo video. Y cualquier pregunta, cualquier comentario, entonces bienvenido a Sol y Deo Gloria.